Tengo 38 anno Iswa Madre Soltra en la Pequena Habana, Miami. Cuando mi corazón dejo de latir 18 minutos clínicamente muerto, Jesús me mostró la oración más poderosa antes de dormir. Una oración que puede cambiar las reglas del jugo, convirtiendo tu noche de insomnio en sagrada. Soy María Elena Vargas, y esta no es solo mi historia. E una lamada de atención para culquira que este luchando con el pecado, el miedo o anhelando la verdadera presencia de Dios. Cum, amen si te sientas o necesita escuchar si te resuena profundamente. Mi vida no siempre fue caótica, pero esa noche me sentí así. Tuve que lidiar con Sofía, te y Mateo mientras trabajaba como promotora de salud comunitaria. Las facturas se acumulaban y el sueno era un desconocido. Astreano, siendo enfermera, cometí un error de dosis que provocó la muerte de un paciente. Me exoneraron, pero la culpa me carcomia. Me crié como católica, pero a los 20 años me había alejado. Ese error fut como si Dios me hubiera cerrado la puerta en las nariz. Permanecí despierta, con el corazón latiendo con fuerza, aterrorizada por la muerte, temerosa del juicio, temerosa de la eternidad. Y si no soit lo suficientemente bueno? E esa noche, estaba cocinando un roso mientras los niños se reían con una caricatura tonta. Entonces sucedió. Sentí una opresión en el pecho, borroso y me desplomé. Sofía gritó. Mateo se quedó paralizado. Más tarde, el personal médico me dijo que mi corazón se había parado y que tuve arritmia durante 18 minutos. Estaba muerto. Sin pulso, sin aliento. Pero no estaba en ninguna parte. Estaba en algún lugar. Una luz cálida y radiante me envolvió como una manta, llena de amor. Mi miedo se desvaneció. Entonces él aussi a él, a Jesús, ali de pi, con ojos bondadoso pero fuerte, como si conociera cada grieta de mi alma. María, tu alma está apesadumbrada, pero no te abandonaré, dijo. Su voz no era fuerte, pero el olonaba todo. Me temblaban las manos. Sentía la garganta seca. Me tocó el hombro y prometió mostrarme una oración, no solo palabra, sino una ventana sagrada donde el cielo se encuentra con la tierra. Luego, al llegar a la curva, dijo que esta oración no es solo para mí. Et para todo, los que creen en Dios, los que dudan incluso los que se han alejado de él. Mi corazón se aceleraba. ¿Qué clase de oración podía lograr eso? ¿A qué se refería con ventana espiritual? Quería saber más. Necesitaba saber más. Y él no había terminado conmigo. Las palabras de Jesús me impactaron como una onda expansiva. Mientras permanecía allí, bajo esa luz cálida y radiante, mi vida era caótica y pecaminosa, llena de noches de insomnio y miedo al juicio. Pero sus ojos seguían mirandome, sereno pero con autoridad, como si pudiera ver cada duda que había enterrado. María, dijo, un corazón ingrato me ha cerrado la puerta. Contuve la respiración. Era por eso que me sentía tan sola? No me reganó. Su voz era como la de un amigo, dulce pero firme, acercándome a algo que on no podía comprender. La luz que nos rodeaba brillaba, vibrante, envolviéndome en una calidez que no solo me tocó la piel, sino que también se filtró hasta mi alma. Este era otro lugar, quizá el reino eterno. Jesús se acercó, y juró que mi corazón dejó de latir, no por miedo, sino por asombro. Me mostró una visión como una película en el cielo. Era yo, despierto a las 3 a.m., mirando al techo mientras los niños dormían al final del pasillo. Pero ahora veía algo nuevo. Una sombra me oprimió, pesada, erosionando mi amargura. Eso es lo que entorpece mi luz. Dijo, la gratitud abre la puerta. Pienso en la risa de Sofía, en el abrazo de Mateo e incluso en cómo brilla el sol en las calles de Miami al amanecer. No había notado esa cosa durante mucho ano,
demasiado culpable por la muerte de ese paciente. Entonces Jesús me tocó la mano, y todo mi cuerpo pareció exhalar. Empezando desde allí, dijo, dame las gracias. Incluso con dolor, cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Mi mandaba vuelta. Estaría diciendo que la gratitud puede cambiar como me siento? Que levo conmigo? Entonces se inclinó, su voz cada vez más grave. Este es el primer paso de la oración. Mi corazón se aceleró. Había mucho más, los pasos, una estructura, una manera de conectar con Dios que nunca había conocido. Quería pedir más, pero la luz se encendió de repente y sentí que algo estaba a punto de suceder, una verdad más profunda que él estaba a punto de revelarme. Las palabras del Señor Jesús sobre la gratitud resonaban en mi oído. Pero la atmósfera había cambiado. No lo entendía del todo, pero su voz tenía un poder cautivador, como si estuviera desvelando el secreto que había perseguido toda mi vida. Me quedé allí, sintiéndome pequeña pero visible, con el corazón acelerado por el peso de su presencia. Quería preguntar cómo la gratitud podía sanar una vida rota como la mía. Pero no me dio la oportunidad. Su mirada se clavó en mí y dijo, María, la amargura y el muro. Déjame mostrarte. La luz cambia y una visión se despliega como un sueño indescifrable. Veo mi corazón, no de los squelettes, sino algo más profundo, como si mi alma estuviera al descubierto. He pesado, envuelto en una niebla oscura, la clase de niebla que se cuela cuando está enojado contigo mismo, con Dios, con todo. Recuerdo los momentos en que le grité a Sofía sin motivo. Miro las facturas, sintiéndome un fracaso. Evito el espejo porque no pudo mirarme a la cara. Este el efecto de la amargura. Jesús dijo, bloqué a mi luz. Se me cierra la garganta. Me tiemblan las manos. No me di cuenta de cuánto había dejado que el error del hospital me envenenase. Entonces la imagen cambió. Me encontré agradeciendo a Dios por cosas sencillas como la sonrisa tonta de Mateo o el olor a café con leche por la manana. La niebla que me envolvía el corazón empezó a disiparse al tiempo que la luz se filtraba como el amanecer. Yo también lo sentí, una calidez que se extendía por mi pecho como un nudo que se deshacía. La gratitud no borra el dolor, dijo Jesús. Pero me invita a entrar. Me picaban las lágrimas. Había pasado mucho ano al jandolo, pensando que no era digna. De verdad era tan simple? Pero entonces se acercó, con voz firme. Este el fundamento de la oración. Et mucho más. Mi corazón se aceleró. Mucho más. ¿Qué más podía mostrarme? La luz brilló y supe que algo más grande estaba por venir, una verdad que abriría mi mundo. María, dijo, tu silencio es impacto con el enemigo. Se me encogió el estómago. Silencio. Había estado inmerso en él durante años. Había guardado silencio sobre mi pecado, mi miedo, mi fracaso en aquella habitación de hospital. Pensé que calarme me protegería. Pero su voz cortó y esa mentira como una cuchilla. La confusión, dijo, et el segundo pasó. La visión cambió de nuevo. Me veo en esa sala de urgencia, la noche en que falleció el Sir Rodriguez, ese paciente. Me temblaban las manos al darme cuenta de mi error. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Pero esta vez, Jesús estaba allí, de pie junto a mí. Dilo todo, me instó. Dudé, con la garganta seca. ¿Qué debía decir? ¿Qué había falado? ¿Qué había matado a alguien? Pero su presencia permaneció firme, sin juzgarme. Así que Eloís. Susurré, me equivoqué. Le dit la dosi equivocada. Lo siento mucho. Esa palabra fueron como arrancarme una venda aspra y dolorosa. Pero entonces algo sucedió.
La danza niebla que rodeaba mi corazon, la que había visto empezó a dissipars. Me senti mas ligero, como si pudiera respirar por primera vez en ano. Confesarno e vergonzoso, dijo Jesús. E libertad. El silencio te mantiene atrapado en la oscuridad. Hablar te libera de ella. Mi ojos ardían de lágrima. Había cargado con ese pecado como una pesada mochila llena de ladrillo, pensando que Dios quería que sufriera por ello. Pero ahora me decía lo contrario. Entonces esa imagen se desvaneció y regresé a la luz. La mano de Jesús en mi hombro. Sentí calor en todo mi cuerpo. Sin la carga, así se sentía la libertad. La oración es mucho más que eso, dijo, y su voz me impulsó hacia adelante. Mi corazón se aceleró. La luz a mi alrededor se movía como un océano cálido, reconfortant y a la vez profundo. Cada rayo brillaba en el espacio como un aliento de nueva vida. Y me quedé allí, en el corazón de la sagrada presencia, dentro del abrazo invisible pero firme de Jesús. Et elle seguía ahí, inquebrantable, aunque en mi intérieur surgiant oleada de duda. Su palabra sobre la confusión en resonaban en mi corazón como el lento tanido de una campana en el val, imposible de ignorar. Simplement expresé lo que había mantenido oculto durant ano, la ira, la amargura en el hospital, todos los resentimientos que pensé que nadie podría entender. Pero tan pronto como hablé, fut como si una puerta que había estado cerrada durant mucho tiempo se abrira de repente y entrara el air del exterior. Me senti ingravido, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mi hombro. Las cadenas se desprendieron, no con un estruendo, sino con un silencio librador. Pero mi mente sigue dando vuelta. Realmente tan simple? E vivido en la complejidad de este mundo demasiado tiempo como para creer en la simplicidad pura. Miro a Jesús a los ojos, y su mirada me deja sin palabra. No hay juicio ni compasión. Solo una profunda comprensión que penetra hasta lo más profundo de mí, como si él hubiera estado allí antes de que yo entrara. Maria, dijo la persona con voz suave pero resonante, orar sin rendirse solo librar la ira. Te has estado aferrando demasiado. E esa declaración atravesó el caparazón que me había construido. Senti una opresión en el pecho. Nunca pensé que estaba desatando mi ira contra Dios, pero era cierto. Había rezado como si gritara al vacío, esperando que una mano me sacara del abismo. Pero nunca me dejó ir del todo para salvarme. Rinde, me repito mentalmente. Como pudo? He pasado toda mi vida intentando controlarlo todo. Desde las notas de Sofía hasta la respiración entrecortada de Mateo, cada factura, cada preocupación por el futuro. Soit la madre. No tengo permitido soltar. Pero justo en ese momento, Dios levanta su mano y aparece otra visión. Me veo en el pequeño apartamento en plena noche. Me siento en el bord de la cama, con la luz de la lámpara parpadeando, susurrando oración familiar. Por favor, Dios, sana a Mateo. Por favor, que a Sofía le veía mejor en la escuela. Por favor, que tenga suficient dinero para pagar el alquiler. Pero esa palabra suena tan caótica, frenética, como si le estuviera gritando al cielo nocturno. Mi ojos en la visión están cansado, mi voz agotada. Y entonces escucho la voz de Dios. No confía. Me duele el corazón. Así es. Suppliqué, pero no cree. Clamé a Dios, pero no me aferraba al miedo. Como si soltarlo fuera a causar el colapso de todo. La visión cambió de nuevo. Me hice una vez más. Esta vez, arrodillado. Pero la diferencia era que mi mano estaba abierta. Mi corazón estaba abierto. Ya no rogaba. Solo ofrecía todo mi miedo, todo mi sueño incumplido, toda mi culpa y mi agotamiento. Una calidad ola me invadió, como nunca antes.
Como un abrazo de quien me había esperado tanto tiempo. Mi mano de jarron de temblar. Mi corazón se ralentizo. No más urgencia. No más desesperación. Rendirse el tercer paso. El sonor dijo, dame tu miedo y los soportaré. Empecé a llorar, no de dolor, sino de alivio. Había estado viviendo mal durante demasiado tiempo. Cuántas pensé que estaba orando cuando, en realidad, solo estaba luchando? Nunca lo invité realmente a que me ayudara a levar la carga. Solo le pedí que me fortaleciera para poder soportarla yo mismo. Pero ya no necesito hacerlo. Una vez más, el sonor me mostró el apartamento. Pero esta vez, la luz se filtraba por las ventanas, brillando como las lágrimas en mi mejilla. La habitación ya no estaba fría ni oscura. Algo había cambiado. Cuando te entrega, Jesús dijo, hará lugar para mi paz. Me puse la mano en el corazón. Pensé en Sofía, en Mateo. Cuánto tiempo hacía que no creía de verdad que el sonor los amaba más que yo, que podía cuidarlo mejor que yo. Me había aferrado demasiado tiempo. Quizá era tiempo de dejarme ir y permitirla y él hacer su parte. Sentia la garganta seca. Solo sé, no de tristeza, sino por la abrumadora verdad que me invadia. La voz de Dios se suavizó, susurrando como el viento, pero le na de urgencia. Un paso más, dijo. Mi pulso se aceleró. No sabía cuál era ese paso, pero sabía que estaba listo. Por primera vez en mucho ano, ya no tenía miedo. Hola a todo, si alguna vez han orado pero on se sientan vacío, si alguna vez se han aferrado demasiado a todo por miedo a que se les escape, les animaux a que hagan el que yo hice. Suelten. Rindance. Porque al final de la rendición está el comienzo de la paz. Manana. Amen. Si está dispuesto a entregar tu carga, la luz a mi alrededor latia como un latido. Lenta pero poderosa, como si la vida misma resonara en cada ola delimbrante. No había otro sonido, solo la voz de la luz y el silencio absoluto. Pero entonces su voz se alzó, ligera como una brisa, pero penetrando la densa niebla de mi corazón. Ese sonido no era lejano, sino tan cercano que sentía como si pudiera tocarlo. María, volvió a la mar mi nombre, estaba muy lentamente, como si cada palabra estuviera grabada en mi alma. Un corazón vacío de blenars. El paso final et la invitation. Contuve la respiration. Una invitation. Siempre había pensado que rezar era solo un grito de auxilio. Palabra pronunciada en momento de desesperación, como una botella arrojada al mar con la esperanza de que alguien la recogira. Nunca pensé que orar también pudiera ser una invitación. Una invitación a quién? Una invitación a qué? Pero su manera de hablar, tan firme y sincera, como si fuera un antiguo secreto que el mundo ha olvidado, despierta algo muy profundo, muy primario dentro de mí. Una sensación de hormigueo recorre mi columna. Pudo sentirlo. Esto es algo que nunca he hecho. Esta es la entrada que he mantenido firmemente cerrada durante tanto tiempo. Entonces la escena se desarrolló, no débil sino vivida, más real que cualquier sueño. Si mi apartamento en la pequeña Habana, las luz de la calle proyectando sombra a través de las fina cortina. Sofía y Mateo dormían profundamente, su suave respiración como una canción de cuna. Me encontré sentado solo en la sala de estar, con la Biblia abierta en mi regazo y la cabeza inclinada. Sin embargo, la oscuridad persistía en los rincones. No es algo que vemos con nuestros ojos, sino una sensación, una inquietud, como si la habitación estuviera siendo observada por algo que no pertenecía a ella. Y entonces me encontré susurrando. No como una queja, ni como una lista de cosas que necesitaban arreglo, sino como una simple súplica, algo que nunca había dicho antes. Espíritu Santo, por favor ven. Por favor,
vive en esta casa. Por favor protégez mi sueno. Protégez a mi hijo. Este es un lugar que te pertenece. Inmediatamente, la oscuridad se retiró como humo que se disipa con el toque del amanecer. Una luz suave llenó la habitación. No era délimbrante ni brillante, sino cálida, como un abrazo. Sentí que el apartamento se hacía más grande, más liviano, como si me hubieran quitado un peso invisible. Este el cuarto paso. Dijo Jesús, de pie a mi lado, con la luz reflejando en sus ojos. Invita a mi espíritu a venir iluminar el que es entregado. Proteger el descanso, los sueños y tu propia alma. Mi corazón latía con fuerza. Una pregunta cruzó por mi mente como un relámpago en la noche. Ce rapport es o que mi noche sont empesada? Ce rapport que nunca he abierto mi boca para invitarte a entrar? He limpiado la casa, revisado las cerraduras, encendido la luz nocturna, pero nunca he hecho la única cosa que realmente podría hacer que la casa si segura. La vision se déplaça hacia otra casa. No son mías, sino de desconocido. Una pequeña habitación donde una madre soltera está sentada junto a la cama, con la mano apoyada en la cabeza de su hija, susurrando entre lágrimas, Espíritu Santo, por favor cúbrenos. Un joven que da vuelta en la cama durant la noche, envuelto en una manta por miedo, de repente se calma después de una invitación susurrada. Un hombre mayor, con cabello entrecano, se inclina sobre su escritorio y abre la boca silenciosamente para invitar al Espíritu Santo a entrar, y una luz tenue se extiende a su alrededor como una capa protectora. Esto es un escudo, dijo Jesús con voz profunda y seria. El infierno teme a un corazón que me invita. Et esa invitación rompe barra. Me da derecho a entrar. No por la fuerza, sino por la vía celestial de la voluntad. Mi ojo ardent. No se trata solo de mí. No es un asunto privado mío. Esto es para cualquiera que esté dispuesto a hablar, dispuesto a inclinar la cabeza, dispuesto a invitarlo a su habitación, a su dolor, a su sueño. La respuesta nunca ha sido el que pido, sino si estoy listo para abrir la puerta. Me volví hacia él, ahogándome en mi palabra. De verdad puedo entrar si te invito, susurré. Jesús asintió. Y en ese gesto estaba toda la compasión que alguna vez había anhelado en mi vida. Y entonces la luz a mi alrededor comenzó a zimbar de nuevo como si un himno de otro reino reverberara a través de cada célula. Supodeizo que mi piel hormigara y mi corazón se apretara, como si estuviera en algo demasiado vasto para comprender. Entonces su voz, et esa voz resonó, ya no suave como un viento susurrante, sino ahora con un tono urgente, como una campana de advertencia que suena de una tormenta. Maria, et elle l'amó, su voz resonando en mi alma. Se avecina un tiempo de caos. De beb vers l'eau. Me atraganté. Caos. Mi mente regresó inmediatamente a la realidad, a mi hijo pequeño, a nuestro pequeño apartamento en la pequeña Habana, al refrigerador al que siempre le faltaba leche y al miedo que me invadia cada fecha de vencimiento del alquiler. Me había acostumbrado al caos. ¿Qué podría ser peor? Pero tus ojos mirandom fijamente no contenían culpa ni desprecio, solo una luz ardiente, como si contuviera toda la verdad del universo. Y cuando esa mirada tocó mi alma, la luz a mi alrededor comenzó a girar en espiral. Y fui arrastrado a una visión profunda. Veo el mundo, pero no el mundo en los libros o en las pantallas de televisión. Más bien, el alma del mundo al descubierto. Estamos a final del año 2025. Las ciudades no reciben con vida sino contención. Las intersecciones se han convertido en lugar de debate, protesta y miedo que can como una tormenta eléctrica. Las pantallas parpadean incessantemente con noticias de división, odio y apatía. Veo familia discutiendo sobre creencia, sobre política, sobre perdida. Las iglesias que una vez sirvieron como santuario ahora están desiertas,
cubierta de musgo. Con las puerta bien cerrada, una danza oscurida se extiende por toda part, arrastrandos hasta cada pequeño rincón de la vida. Como las sombra que solia ver acechando en mi propia casa cuando me quedaba despierta hasta tarde, preocupada por mi hijo. Pero en medio de esa oscuridad, comencé a ver pequeño destello de luz. Eran pequeño, humilde, procedant de casa común, de apartamento antiguo y de edificio destartalado. Sin embargo, brillaban con una clase de paz que no pertenecía a este mundo. Miré adentro icis que todo estaban rezando. Cuatro paso, un susurro constante. Nino. E persona mayor. E quien estan confinado en su cama, pero su labio se mueven con las misma palabra. No elus de escenario, no e musica fuerte, solo la oración, y la oscuridad no puede tocarlo. La voz de Jesús resonó una vez más. Ya no es un susurro, sino como un trueno, esta oración es una declaración de guerra. Reclama la tierra para el cielo, dandom el derecho legal de moverme. Me estremeci. Légal, repetit en un susurro. Que quiere decir, Señor? Y entonces él respondió no con palabra, sino con un entendimiento fluido. Como una corriente de agua viva, et él no se abrió paso a la fuerza. Actuó cuando se lo invitó. Cuando había entrega, cada oración de Elo era como abrir una puerta, como entregar una lave para entrar a su espacio y realizar el milagro. Inmediatamente veo a una madre soltera, nadie menos que yo, en un apartamento estrecho, arrodillada junto a mi hijo, con la voz temblorosa pero persistente. Veo a un hombre solitario susurrando palabras de gratitud, mientras las lagrimacan en la oscuridad. Cada oración as retrocede las sombra como una ola que cambia de dirección, como si cada pequeña alma se levantara y declarara, pertenecemos a la luz. Ensena esto, dijo Jesús. Nuestra a mi pueblo como mantenerse firme. Me quedé sin palabra. Tenía la garganta seca. Yo, pregunté. No soy nadie. Una enfermera cansada, sin fe, un fracaso. ¿Cómo pudo enseñar? Pero él se acercó más, con su ojos penetrantes y profundo, como si viera a través del tiempo y la memoria. No te elijo porque sis fuerte. Te elijo porque seré fuerte a través de ti. Me eché al orar, no por tristeza, sino porque me senti vista, amada y amada. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, pero la urgencia no. L'ossis extendait la mano como si quisiera tocar mi mejilla. Ya elo vera cuando regrese, dijo. Temblé. Regresa, susurré, como si esa palabra tuviera demasiado peso para entenderla de inmediato. E cosa que debes afrontar. Pero yo estaré allí. Y entonces la luz destella, tan fuerte que tengo que cerrar los ojos con fuerza. Siento que mi sangre bombea más fuerte, mi corazón se acelera como si mi cuerpo estuviera siendo convocado desde el abismo. Sé que volveré. Pero también sé que lo que estoy a punto de enfrentar desafiará todo lo que acabo de ver. Cuando la luz se desvaneció, sentí que algo me jalaba hacia atrás. Una sensación parecida a caer a través de un fino velo de niebla. Entonces, como si alguien me empujara suavemente hacia atrás, regresé a mi cuerpo, jadeando en busca de en el seco y frío de la unidad de cuidado intensivo. Me dolía muchísimo el pecho, un dolor que me recordaba que todavía estaba vivo. El olor a antiséptico inundó mi pulmones como una ola invasora, y el sonido de las máquinas imbaba constantemente. Cada pitido era como un recordatorio de que el tiempo no pasaba. El goteo intravenoso se apretó alrededor de mi brazo, y la luz blanca del techo se sentía como un recuerdo borroso de lo que acababa de suceder. Pero había algo diferente. Mi corazón, un corazón que ha cargado con la pesada carga de la culpa, el miedo y la impotencia durante tanto años, ahora se siente completamente ligero. Como si una gran piedra se hubiera desprendido de mi alma,
como si las cadenas invisibles que rodeaban mi espiritu se hubieran roto. Las palabras de Jesús son resunan en mi como una suave melodia inacalable. Gratitud, confusion, entrega, una invitation. No pudo olvidarla. Yacia ali, débile, con el pulso latiendo lentamente, cada respiration como una bendición. Pero una paz indescriptible me envolvia, como un calido arroyo que me acariciaba en una noche fría. En mi mente, la vision d'elle d'adore on resonaba, de las casas brillando en la oscuridad de 2025, refugio en medio del caos. Sera solo un símbolo, o algo realmente está a punto de suceder? Tengo algo que ver con todo esto? ¿Puedo ignorarlo? La primera noche en el hospital, no pude dormir. No por dolor, ni por preocupación, sino por asombro. Cerraba los ojos y los abría una y otra vez, con la esperanza de no olvidar tu mirada, tu voz y tu mano posada sobre mí como una lama suave. Recuerdo claramente como me miraste y dijiste que mi error no me definan, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando toda la habitación del hospital se quedó en silencio. Susurré una oración, no memorizada, ni forzada, solo un sincero agradecimiento por Sofía, por Mateo. Con cada respiración que tomaba, confesaba los pecados que había escondido en mi corazón, las heridas que nunca me había atrevido a nombrar. Le dije que tenía miedo, que no era suficiente. Estaba cansada de controlarlo todo. Y entonces, como en una visión, hice algo que nunca había hecho realmente. Me solté. Solté las facturas, los sombríos escenarios para el futuro de mi hijo, la obsesión con la muerte. Simplement dis-je, Espíritu Santo, qui, protège-me. Y el vino. Mi mano dejaron de temblar. Un calor me recorrió el cuerpo como una suave manta. No, como el abrazo de un padre. Por primera vez en mucho ano, dormí. No solo cerré los ojos, sino que descansé de verdad. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana como una bendición. Desperté y supe que había dado un paso hacia algo nuevo. No soy perfecta, no soy fuerte, pero sé que ya no tengo que cargar con todo yo sola. Las enfermeras entraron, revisaron las lecturas, y una de ellas me dijo, tien mucha suerte. Un verdadero milagro. Sonré. Quería decir que el lo que pasé fue más que solo sobrevivir. Quería gritar que había visto el cielo, que Jesús me había encontrado en mi queda. Pero solo susurré, gracias a Dios, ¿quién me creerá? ¿Quién soy yo para contar semejante historia? Una madre soltra de la pequeña Habana. Una vez desesperada, una vez perdida. Ahora, hablando del cielo, de la rendición y de una vocación, pienso en mi hermano Luis. Ha luchado contra el insomnio, la soledad y la duda. ¿Debería decírselo? Me da miedo que sería, que piense que me lo imagino, que es solo la medicación. Pero una parte de mí sabe que esta es la razón por la que sigo aquí. En ese momento, entró una enfermera. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos son brillaban. Hizo una pausa, me miró un momento y dijo, te ves diferente. Se me encogió el corazón. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Ha empezado a brillar la luz que levo dentro? ¿Ha renacido algo en mi interior? No estoy segura de estar lista, pero sé que algo ha cambiado. Y quizá, solo quizá, este sí el comienzo. Acostado en la cama de la UCI, el recuerdo de la voz de Jesús me mantuvo firme como un ancla en la tormenta. Oración, gratitud, confusión, entrega. Una invitación se sentía como un secreto que no podía guardarme. Mi cuerpo estaba frágil. On me dolía el pecho, pero mi corazón seguía vivo como no lo había estado desde el error en el hospital. Et esa visión me ardía constantement en la mente. Jesús me dijo que ensonara esta oración. Pero, por dónde empezar? No soy predicadora. Solo soy María de la pequeña Habana.
Una madre soltra con dos hijos y un pasado leno de arrepentimiento. Pienso en mi hermano Luis. Viva poca cuadra de aquí. Et mécanico y su risa est impressionnante, pero su ojos reflejan ano de sueno perdido. Ha estado lidiando con el estrés laboral, un divorcio difícil y un insomnio que ello mantiene deambulando hasta el amanecer. Si alguien ne s'hésita pas, es él. Cuando me visitó esa tarde, su rostro estaba lleno de preocupación. Su ojra eran más profunda que nunca. Maria. Nos asusta, dijo, agarrandom la mano. Respiré hondo, con la garganta seca. Luis, vist algo alirt. Arqueo una ceja, escéptico, pero onasime escucho. Le hablé de la luz. De Jésus-Christo y de la oración. Casi esperaba que pusiera los ojos en blanco, ya que hacía ano que no iba a la iglesia, pero su rostro se suavizó. Cuéntamelo, dijo. Así que le expliqué los cuatro pasos, como me traía en paz. Esa noche elo intentó. Al día siguiente me llamó, con la voz más tranquila. Maria, dormi. Dormi de verdad. Sin dar vuelta en la cama. Sin pesadilla. Mi corazón se aceleró. Luis, el hombre que había jurado no seguir a Cristo, había encontrado la paz. Fut como si algo se hubiera liberado, dijo. Sentí un escalofrío. Era esto lo que Jesús quería decir cuando ensnaba a otro. Pero entonces Luis dijo algo que me hizo detenerme. Hablé con Ana en el trabajo. Quiero intentarlo. Ana, mi compañera, la atea. Se me revolvió el estómago. ¿Qué está pasando? Las palabras de Luis sobre Ana me impactaron. Ana, mi compañera, que ponía los ojos en blanco al mencionar a Dios. Quiero intentar rezar. Yacia en la cama de la UCI, mientras el pitido del monitor se desvanecía a medida que mi mente se aceleraba. La oración elo estaba cambiando todo. No solo para mí, sino para Luis y ahora quizá también para Ana. La voz de Jesús resonó en mi mente. Ensena a mi pueblo. ¿A esto se refería? Me temblaban las manos. No por miedo, sino por algo más grande, como si formara parte de un plan que no podía comprender del todo. Ana vino de visita al día siguiente. Su habitual agudeza se suavizó con la curiosidad. Era enfermera como yo, siempre practica, sin tiempo para asunto espiritual. Luis dijo que había visto algo. Lo dijo, sentada junto a mi cama. Su voz era cotlosa, como si no quisiera creerlo, pero no pudiera evitar preguntar. Se elo conté todo. La luz. Jesús. Los cuatro pasos. Me preparé para su risa. Pero no se rió. Levo mes sin dormir bien, admitió con la mirada cansada. La medicación no funciona. Si este método funciona. Su voz se fut apagando y se encogió de hombro. La guié en la oración paso a paso, con voz temblorosa pero firme. 2 días después, Ana me envió un mensage a las 7 heures. Sin medicación. ¿Qué esto? Mi corazón se aceleró. Ana, la atea, había dormido toda la noche después de orar. Recordé la imagen de Jesús, de las casas radiantes que disipaban la oscuridad. ¿Podría esta oración ser más grande de lo que pensaba? No solo para los creyentes, sino para cualquiera. Reflexioné sobre mi res católica, sobre como siempre había credo que la fe tenía regla, limite. Pero esto se sentía diferente, como si a la gracia no le importaran las etiquetas. Entonces Ana dijo que le había contado a una amiga, quien a su vez le dijo a otra persona, todo elo estan intentando. Compañero, vecino. Tengo la garganta seca. Algo se está extendiendo y se está extendiendo rápidamente. Pero una pregunta me sigue rondando, hasta donde puede llegar esto?
Y que significa para alguien como yo levar este mensage? En los días siguientes, commencé a ver el asunto desde otra perspectiva. Jesús dijo que la oración es una batalla, que declara la tierra para el cielo. Cada historia es como una chispa que ilumina los hogares que había visto en mi mente. Pero no son solo los creyentes. Persona como Ana, que ni siquiera asisten a la iglesia, están encontrando paz. Mi educación católica me enseñó que la fe tiene regla. Pero esta oración parece despreocupada. Alcanza lugar que nunca esperé. En los días siguientes, mientras on estaba en el hospital, algo cambió silenciosamente dentro de mí. No con ruido ni trueno, sino suavemente, como la luz que se filtra a través de las cortinas de la manana, poco a poco, disipando la oscuridad que se había arraigado en mí durante mucho ano. Ya no era la María de hace una semana, la mujer escéptica y vacía, agobiada por el peso del arrepentimiento y la culpa. Seguía siendo madre soltera, seguía siendo la enfermera de la pequeña Habana, pero algo en mi espíritu se había despertado. Empecé a ver a la gente que me rodeaba de otra manera. Cuando la enfermera entró en la habitación para revisar, ya no solo veía a mi colega, sino alma cargando con carga como las que yo había levado. Cuando el médico habló, no solo escuché el diagnóstico, sino también el anhelo de control, el miedo a lo impredecible. Empecé a susurrar oración por elo. AVC, sin decir palabra, simplement nombrándolo en mi corazón y diciendo, oh, Dios, por favor, tócalo como me hayas tocado a mí. El cambio no solo se produjo en mí, sino que también se extendió. Noté que sonreía más, aunque todavía me dolía el pecho y aunque seguía dando vuelta en la cama por la noche con imagen de elo que había visto en la visión. Una noche, una joven enfermera llamada Emily, que solía trabajar en silencio, sin decir mucho, se detuvo junto a mi cama más tiempo del habitual. Parece extrañamente en paz, dis yo. La mirei, por primera vez, ya no lo oculté. Hablé de la oración. No dijo nada en ese momento, pero a la manana siguiente dejó una nota junto a mi vaso de agua. Lo intenté y lo haré como nunca antes. Gracias. Ya no considero la oración una experiencia personal. Se ha convertido en algo vivido, que florece y se extiende. Luis me visita a diario y cada vez trae una nueva historia. Dais que Ana compartió con Marco, un chico que solía burlarse de los grupos de estudio bíblico. Ahora Marco no puede dejar de hablar de la sensación de sentirse abandonado por primera vez en su vida. Luis dice que planean una pequeña reunión en su garage. Quieren que yo hable. Yo, María, que dejé la iglesia después del divorcio. Me siento confundida y a la vez obligada en los momentos de tranquilidad, cuando la luz del atardecer entra por la ventana. Me pregunto, ¿por qué yo, Dios mío? Y luego, no como un sonido, sino como una certeza en mi corazón, porque hayáis conocido el dolor y hayáis visto la luz. Entonces comencé a escribir, no para publicar, sino para recordar. Escribí sobre la luz, sobre la voz de Jesús, sobre la sensation de que mi mano de jabón de temblar cuando dije, ven a protegerme. Escribí sobre cada persona, Louise, Anna, Emily, como semilla que brotan en un campo que en terra estéril. Cada vez que escribía, sentia que una parte dolorosa de mi pasado se purificaba. Ya no me veía como alguien roto, sino como alguien que sanaba. Todavía no sé a dónde iré después de que me den de alta del hospital. Pero una cosa sí sé, no me quedaré calado. No puedo. No después de ver las casas iluminadas resistiendo a la oscuridad. No después de voir de decir, ensena a mi pueblo. Así que me preparo, no con plan de clase ni sermón, sino con obediencia, con un corazón agradecido, una confusión, una entrega y una invitación irrechazable. Después de salir del hospital, decidí ir a la iglesia, un lugar que había evitado durante mucho ano. Me paré detrás de la puerta que daba al pequeño espacio de culto. Con las palmas sudorosas,
el corazón latiendo con fuerza, el aroma a madera de pino viejo y el intenso aroma de las velas encendidas entre las aban en l'air, evocando algo sagrado y desconocido a la vez. Hacia mucho tiempo que no pisaba este lugar como invitado a compartir. Solía sentarme en la última fila, en silencio, evitando la mirada del pastor, intentando ocultar la serida de mi corazón y las preguntas que nunca me había atrevido a formular. Pero y esto aquí no porque tenga todas las respuestas, sino porque he escuchado el llamado. Cuando el anfitrión pronunció mi nombre, un murmullo recorrió la sala. Algunos conocidos levantaron la vista. Algunos fruncieron el seno, mientras que otros simplement asintieron. Di un paso al front, con el corazón a punto de estalar. Pero dentro de mí había un fuego inextinguible. Empecé con el que más temía, mi pasado. Hablé de la decepción de Aljarm de la fe y del accident que parecía un final, pero resultó ser un comienzo. Conté la luz que había visto, a quien me la modeste de lo más profundo, y la paz que no provenía de la morfina ni de un respirador, sino de una voz suave pero autoritaria, te elijo. Los guié a Mateo 24. Y no supieron hasta que vino el diluvio y se los levó a todo. Así sera también la venida del hijo del hombre. Dis que vivimos como en los días de Noé. La gente comme, se casa y se deja levar por el ajetreo. Pero un día, ya no habrá tiempo para volver atrás. Un silencio tenso se extendió por la sala. Algunos inclinaron la cabeza, mientras que otros se cruzaron de brazos. Un hombre de mediana edad frunció el seno, susurrando algo a su esposa. Sis a una nina secando las lágrimas. Un niño miró a su madre como si no supiera que estaba pensando. Cuando terminé, se hizo un silencio extraño. Entonces, una mujer se levantó. Le temblaba la voz. Yo también lo conocí en un momento de dolor. Gracias por recordarme que no estoy loca. Alguien más negó con la cabeza, susurrando a un amigo, solo está obsesionada. Un anciano asintió, murmurando, Amen. Amen. Bajé, sin que el viento me conmoviera. No necesitaba aplauso. No vain a buscar aprobación. Vain porque sabía lo que había visto, y nadie podría arrebatármelo. Esa noche, me senté solo en la habitación, mirando el cielo negro como la boca del lobo. Un búho pasó volando por la ventana. Ya no me sentía solo, ya no tenía miedo al rechazo. El fuego dentro de mí seguía ardiendo a pesar de los vientos en contra, porque sabía que había escuchado la llamada y ya no guardaría silencio. Y así que la gente crea o no, yo lo diría. Porque la verdad no necesita a la mayoría para ser real. Solo necesita a una persona que se hacer a ella. Y la fe, una vez tocada por el divino, nunca volverá a ser poca cosa. Hola a todo, hoy estoy aquí para decir que él nunca se ha ido. Y él l'ama. Está llamando a la puerta. No solo para los perfectos. No para los que tienen título, diploma o quien nunca han fracasado. Sino para ti, el que tiembla, el que duda, el que anhela algo real más allá de todas las falsedades. No vain a un start a seguir tu emoción. Vain a un start a escuchar la misma voz que una vez resonó en el más profundo de mi ser, un llamado suave pero poderoso que decía, vuel si algo se agita en tu corazón hoy. Si tu corazón late más rápido de lo normal, si hay algo en mi palabra que te hace llorar sin saber por qué, no soy yo. Soy Dios. Et su Espíritu Santo tocandot. No pudo créer por ti, pero pudo extender mi mano y decir, estuve donde tu estás, di un paso adelante nunca me arrepenti. Si necesita orar, aquí estoy. Si necesita orar, aquí estoy. Si solo necesita que alguien crea a tu lado, aquí estoy. Sal de la oscuridad.